Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos. Nosotros creemos en un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce, un Dios que literalmente no necesita de nosotros, no nos necesita. En Él es suficiente en Él mismo, Él es existente en Él mismo, Él es la realidad. E incluso Él no necesita de nuestras oraciones. Mas sin embargo, la palabra habla de orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguéis el espíritu y no menospreciáis las profecías. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Estamos bien? Ok. Y en esta mañana queremos saber cómo orar bíblicamente. Queremos saber cómo orar correctamente. Muchas veces nosotros oramos, y no sé ustedes, pero yo me he encontrado en situaciones donde realmente estoy orando y es como que Dios no escucha nuestra oración. Dios no me está escuchando porque no hay respuesta. Y el tema es cómo estamos orando. ¿Saben? Hace muchos años tenía una colega, compañera de trabajo, que iba a salir a su país de origen y iba a salir porque su hermano estaba muy grave. Su hermano se iba a morir, estaba ya en las últimas ya, iba a morir en cualquier momento. Y entonces me estaba diciendo, yo mañana salgo para mi país y yo necesito que usted ore. Pero lo tiene que sanar a mi hermano. Tiene que sanar, como reclamando. De repente su semblante cambió de manera de coraje. Y yo, pero tiene que sanarlo. Y tiene que sanarlo porque yo pagué un dinero a la iglesia para que pusieran en oración. Y tiene que sanarlo. Y resultado, ¿cuáles son las bases de esa oración? Bueno, que ella pagó un dinero para que la iglesia orara por él. Y la expectativa de que tiene que sanarlo porque lo digo yo. Una persona con mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Y resultado, su hermano falleció. ¿Dios lo sanó? No. Pero más allá de que si lo sanó o no, es cuál es el móvil de esa oración. Y por eso en el día de hoy queremos considerar cómo Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos mostró un modelo de oración. Y ese modelo de oración no solamente es como una oración que nosotros vamos a estar orando o recitando textualmente, verbatim, tal y como está, tal y como lo vemos en la Escritura, sino que más bien es un modelo de oración sobre el contenido, cómo vamos a orar. Y en esta mañana
vamos a desglosar la oración que Jesús nos enseñó. Y para eso les voy a pedir que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Y en el Evangelio según San Mateo, vemos lo que Dios nos quiere, lo que Jesús mostró con oración. Pero el tema que queremos, el título de este mensaje se llama Vosotros pues oraréis así, tal y como Jesús lo enseñó. Y es que el mensaje, el título es Vosotros pues oraréis así, pero el mensaje que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, y si podemos ir a la próxima es orar bíblicamente, es orar conforme al corazón de Dios. Orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Yo les puedo decir una cosa, en cierto momento en mi vida, yo estoy en los caminos del Señor desde los 7 años, pero hubo un momento en mi vida que la avaricia vino, que yo quise tratar otras maneras para suplementar la vida cristiana. Me metí en unos negocios y demás, pero entonces se nos hablaban y se nos hacían leer una serie de libros donde le hablaban acerca de la condición mental y subconsciente mediante la repetición como un mantra, como en el hinduismo se utiliza el mantra, que tú repites y repites y repites y repites hasta que entras en un éxtasis. Y los amigos de la comunidad de la nueva era le llaman a eso oración. En otras comunidades de fe, no necesariamente cristianas, consideran la oración la recitación de un poema o la recitación de un verso o un pasaje ya sea de la Biblia, ya sea de la Torá, ya sea del Corán, ya sea de cualquier tipo de texto que en esa comunidad de fe se utilice, y a eso le llaman orar. Jesús nos demostró un modelo de oración. Orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Tú quieres orar bíblicamente porque cuando tú oras bíblicamente, tú estás de acuerdo con lo que Dios tiene, con lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere tratar en tu vida, en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo, en cada uno de nosotros. Tú estás de acuerdo. Cuando tú estás orando bíblicamente, tú estás orando de acuerdo al corazón de Dios. Y cuando tú ves el corazón de Dios, cuando tú inquieres en el corazón de Dios, entonces eso cautiva el afecto de Dios hacia ti. Estás tocando el corazón de Dios. Porque es el Hijo orando a través de ti y a través de mí. Orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros demandamos que Dios tiene que sanar, porque yo di un dinero, ¿eso es orar bíblicamente? Eso no es orar bíblicamente. Eso es orar demandando. Eso es comprar a Dios. Muy bien dicho. No se me ocurrió decir eso, pero gracias. De manera que vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Ese es el pasaje central. Y hoy vamos a trabajar este pasaje específicamente en la oración que Jesús nos enseñó, y paralelamente vamos a ver dos instancias en el Antiguo Testamento donde dos personajes separados
oraron conforme al corazón de Dios. Y queremos verlo y queremos considerarlo como modelo de oración para nosotros. Mateo 6, del 5 al 13, y leemos: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Estar repitiendo una misma frase como un mantra, ¿verdad? Y eso hoy día todavía se utiliza. Jesús está diciendo que no estemos, pero aún los cristianos, los creyentes, podemos estar orando vanas repeticiones también. Cuando no tenemos contenido en la oración, de repente, gloria al Señor, aleluya, bendito tu nombre, Señor, aleluya. Y lo estás diciendo, pero es como el papagayo, es bien a la ligera, pero no hay contenido, no hay sustancia en esa oración. Yo les digo que del techo no pasa. No, y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y todos juntos vamos a leerlo todos juntos aquí. Vosotros pues oraréis así, todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Y lo primero que vamos a tratar aquí es, la primera parte de esta oración, tiene que ver con una relación personal. La pregunta es, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Qué dice la oración? Padre nuestro. ¿A quién me estoy dirigiendo? A Padre nuestro, nuestro Padre celestial, que escucha el clamor de sus hijos. Hay un reconocimiento de que el Dios del universo es nuestro Padre celestial. Los hijos van confiadamente al Padre, así como nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, por el amor que nosotros hemos derramado hacia nuestros hijos van a ir confiadamente hacia sus padres, hacia su padre. Nosotros, los hijos adoptivos de Dios, porque somos hijos en el Hijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Vamos confiadamente delante del Padre Celestial. Ese es el verdadero Padre a quien orar. No hay ningún otro Padre Celestial. Padre nuestro. Luego dice, ¿cuál es el lugar? El lugar de morada del Padre. Dice que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Cuando vemos en Isaías capítulo 66, versículo 1, dice, Jehová dijo así, esto es Dios hablándole a Isaías, revelándose a Isaías, ¿verdad? Dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y eso tiene una implicación de que Dios habita en los lugares celestiales. Padre nuestro que estás en el cielo, pero esa casa que le habré de edificar es su amada iglesia, lavada y limpiada por la sangre de Cristo Jesús, su cuerpo, donde Él habita, en medio de la cual Él habita, y Él ha hecho su lugar de habitación aquí en la tierra. Así que el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Colosenses capítulo 3, aún expande un poco más. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hay un llamado del apóstol Pablo. Dice, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba. ¿Y qué es lo que hay arriba? Dijimos en Isaías que el cielo es el trono de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué cosas hay arriba? ¿Dónde está? ¿Quién está ahí arriba? Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y entonces hay otro llamado. Dice primero, buscad las cosas de arriba. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, nosotros estamos aquí, vivimos en este mundo, es un reconocimiento de que el Padre nuestro, que conoce las necesidades de sus hijos, Él está en los lugares celestiales, en su trono es el cielo, la tierra es su estrado, pero su trono es el cielo. A ese Padre celestial me voy a dirigir. Y entonces está diciendo, primero buscad, y luego dice, poned la mira. Eso en el original, va más allá de poner la mira. Porque yo puedo poner la mira a las cosas de arriba, y mi corazón está en otro lugar. Pero en el original dice, poner vuestro afecto en las cosas de arriba. Cuando yo pongo mi afecto en las cosas de arriba, ahí está hablando de la parte de mi amor, de mi devoción, de mi entrega en las cosas de arriba. ¿Ve? Y no en las de la tierra. Eso tiene un matiz más directo, ¿verdad que sí? Muy bien, seguimos. Orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Lo próximo que vemos en el Padre Nuestro tiene que ver con atributo y carácter. Atributo y carácter. ¿Y cuál es el atributo y carácter de Dios? Que su nombre es santo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primero decíamos, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Y ahora dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es una condición de nuestro corazón. Y luego, en esa declaración estamos declarando no solamente que Él es nuestro Padre, que ese Padre está en los cielos, pero que Él, su nombre, el nombre de Él, Elohim, es santo. Y entonces, en el Antiguo Pacto en Levíticos, capítulo 22, versículo 2, fíjense lo que implica el saber que su nombre, el nombre de Dios es santo. Dice, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. O sea, cuando hay mezcla, cuando hay mixtura en las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas que Dios ha santificado y nosotros las mezclamos con las cosas de aquí de la tierra, ¿saben qué? Profana el santo nombre de Dios, que es santo, que es sublime. Y estamos declarando en esa oración quién es Él,
nuestra relación con Él, que Él es mi Padre celestial, estamos declarando su atributo y carácter, y ahora estamos viendo un pasaje más, Mateo 5:16, escuchen bien esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el nombre de Dios es santificado con nuestra obediencia a Dios. Y de esa manera, en nuestra obediencia a Dios, por causa de nuestra salvación, no como un medio para adquirir nuestra salvación, sino porque hemos sido alcanzados por Él. Él cambia nuestro corazón hacia la obediencia a Dios. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es glorificado. Su nombre es santificado, Él es glorificado, Él es exaltado en lo alto. Eso es adoración. Y luego, número 3, la tercera parte dice, habla de rendición. Rendición. El próximo que dice es, venga tu reino. Venga tu reino. El reino de Dios. El reino de Dios a quien, de quien Jesús decía, ¿verdad? Se decía que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios, que es semejante a un grano de mostaza, dice que si no os hacéis como niños, no podrás ver el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir que venga tu reino? Está estableciendo que Dios es rey, que ese Padre es el Padre celestial, con quien tengo una relación de padre-hijo en Cristo Jesús, que está en los cielos, ¿verdad? Cuyo nombre es santo. Él está estableciendo su gobierno de forma invisible, o ha establecido su gobierno de forma invisible en nuestros corazones. Y eso resulta en transformación. Que venga tu reino a mi vida. Es un sometimiento a la soberana voluntad de Dios. Pero luego dice, ese reino también es un reino invisible porque está en nuestros corazones, nadie lo puede ver a menos que ¿verdad? Se manifiesta en y a través de nosotros. Y eso es lo que el mundo ve. Cuando tú muestras a Cristo que vive en ti, tú estás mostrando el reino de Dios está siendo manifiesto en ti. Desde el momento en que Cristo Jesús vino a tu vida, el reino de Dios empezó a conquistar todas las áreas de tu vida que estaban bajo las tinieblas, y el reino de luz que es en luz el reino de Dios que es en luz vino a alumbrar nuestras tinieblas y vino a traer transformación y a confrontar nuestra necesidad y nuestra condición de una transformación completa. Venga tu reino de nuestros corazones, ese es el reino invisible. Pero el reino visible es cuando venga Cristo en gloria, cuando en verdad ya no el cordero inmolado, el cordero que ha de ser inmolado, sino ya el cordero glorificado como león, el león de la tribu de Judá, como rey, a reinar sobre este mundo, glorificado. Y dice que todo ojo lo verá, y dice que toda rodilla se doblará, y que toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Ese es el reino visible. El reino visible de Dios no es un sistema de gobierno teocrático. El reino visible de Dios está en nuestros corazones y Dios lo está estableciendo y Dios lo ha puesto en la iglesia para que sea proclamado hasta la venida de Él. Y esa es la oración. Ven la secuencia. Orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Estás orando, declarando tu relación con Dios como Padre. Tu relación como Dios, como Padre, con Dios como Padre celestial que está en los cielos.
tu relación con Dios, con ese Padre Celestial cuyo nombre es santo. Y entonces estás declarando, estás rindiendo tu vida a que el reino de Dios venga. Venga de forma a mi corazón, venga a mi vida, conquiste aún transforme todas las áreas que tienen que ser transformadas en mi vida, pero que venga de manera visible. Señor, vuelve pronto, vuelve otra vez, Señor. Y todos anhelamos, así como dice el himno, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Y entonces no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Venga tu reino. Y luego dice inmediatamente, como parte de esa rendición, es un reino que Él está encargado. Él toma cargo. Un reino que gobierna. Dice, una declaración de soberanía. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El reino de los cielos ante la voluntad de Dios, cuyo ejemplo nos dio Jesús. Hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. En los cielos, donde es el trono de Dios, pero en la tierra, donde es el estrado de sus pies. Hágase tu voluntad. Mateo 26, 39. Jesús nos dio el ejemplo de sometimiento al Padre, orando en Getsemaní. En ese momento excruciante, en ese momento de dolor, en ese momento donde le esperaba, Jesús sabía que su hora le había llegado, y él sabía en su carne que era el cumplimiento. Él venía en cumplimiento de la voluntad del Padre. Y él entregó su voluntad a la voluntad del Padre, entregó su vida a la voluntad del Padre, él se sometió. Y dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ejemplo de sometimiento. Así que vemos aquí el Padre Nuestro, que muchas veces lo recitamos, lo decimos textualmente. Hemos visto hasta aquí, primero, una declaración de nuestra relación personal con Dios, en ese lugar y el lugar donde Él se encuentra. Número 2, su atributo y carácter. Número 3, una declaración de una rendición total, que el reino venga y que se haga su voluntad. Y lo próximo que vemos aquí en esta parte de la oración es súplica y petición. Súplica y petición. Y lo vemos en tres aspectos de esa súplica y petición. Y muchas veces cuando nosotros oramos delante de Dios, nosotros le pasamos por encima a la parte de lo que es nuestra relación con Dios. Le pasamos por encima al lugar de habitación de Él, de donde Él está reinando. Le pasamos por encima a a su condición de santo, a la santidad de Dios. Les pasamos por encima a esa rendición total de que porque Él es rey y Él reina, su voluntad ha de ser hecha en mi vida. Le pasamos por encima a eso, porque cuando oramos tendemos a enfatizar en esta parte de súplica y petición. Y no hay nada malo con la parte de súplica y petición, pero recuérdate que orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Cuando tú reconoces quién Dios es en relación contigo, o quién tú eres en relación con Dios,
Cuando tú reconoces el lugar donde Él está, cuando tú reconoces que Él es santo, cuando tú reconoces que Él es rey, cuando tú reconoces que su voluntad ha de ser hecha y manifiesta y tú te rindes a esa voluntad, entonces oramos con súplica y petición de nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce aún lo más profundo. Y en esa súplica estamos hablando primero de nuestra necesidad natural. Estamos orando por provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, el sustento diario, dánoslo hoy. Cuando Dios, sabemos la promesa de Dios, que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a abandonar, que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, de que Él es el dueño del oro y la plata, de que no por nada estéis afanosos, sino que vuestro Padre que está en los cielos suplirá todas vuestras necesidades, ¿verdad que sí? Entonces, ese clamor por esa provisión natural, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también habla de la necesidad espiritual. Habla en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra necesidad. Dice, perdona nuestras ofensas, o en este pasaje leímos nuestras deudas. Y nuestras ofensas, en algunas versiones dice nuestras ofensas, en otras dice nuestras deudas, y es aquello que nosotros debemos a otra persona. No necesariamente, no se limita a la parte monetaria, sino que hemos estado en falta con Dios primeramente y luego con otras personas y luego. Y esas cosas ofenden a Dios. Y esas cosas ofenden a nuestro prójimo. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La ofensa a Dios por nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas. Entonces, porque Él perdona, Él nos perdona y hemos experimentado el perdón de Dios, nosotros perdonamos también. Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que el perdón es fruto de la salvación. El perdón, el pedir al corazón, fíjense una cosa, el esperar, escuchen bien esto, porque muchas veces nosotros pedimos perdón a Dios por nuestras ofensas, por nuestras deudas, y Dios nos perdona. Y nuestros hermanos en Cristo, Pablo se está dirigiendo aquí al ser benignos unos con otros, ¿verdad? Está hablando, misericordiosos, perdonándoos. Pablo se está refiriendo aquí al cuerpo de Cristo, se está refiriendo aquí a unos con otros dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo redimido por la sangre de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo que a una vez ha sido perdonado por causa de la sangre de Cristo Jesús, que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo Jesús, ha sido insertado en el cuerpo, en la familia de Dios. Entonces podemos, en nuestra identificación el uno con nosotros, en lo concerniente al perdón, tiene que ver, nos identifica que hemos sido perdonados por Dios mismo. Pero esperar que un corazón no redimido por Cristo Jesús nos perdone, aunque le pidamos perdón, es como decimos en nuestros países, como decimos coloquialmente, es pedirle peras al olmo. Sencillamente, porque el perdón no está en el corazón no redimido. En el corazón no redimido está lo que se conoce, ¿verdad? Aquellos que han estudiado un poco más, aquellos que han abrazado ciertas filosofías de vida en la ley del karma. Yo recibo,
Tú das, y así como tú das, tú recibes. Pero la ley de la gracia de Dios es, Dios da y Dios extiende aunque tú no lo merezcas. La ley del karma te dice a ti, lo que tú mereces te va a regresar a ti como un boomerang. Pero la ley de la gracia de Dios te dice a ti, tú estabas muerto en nuestros delitos y pecados, y aún estando muerto, Él te dio vida. Tus pecados han sido perdonados. Y lo que Dios te dice es, ve y no peques más, así como Jesús le dijo a la mujer prostituta. Y entonces el perdón está en el carácter de Dios, porque Dios desea reconciliarnos con Él a través de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación para reconciliarnos con Dios en Cristo Jesús, pero también para decirle al mundo, reconcíliate con Dios. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la proclamación, pero tiene que ver también con la reconciliación con mi hermano en Cristo Jesús, cuando ha habido ofensa y cuando ha habido falta en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo convence nuestros corazones. Entonces, en esa necesidad espiritual, que es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? El clamor está, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como dicen otras versiones. Y la tercera parte de esa súplica y petición tiene que ver con protección. Protección, primeramente, y hay dos ángulos de protección. Dice, protección de nosotros mismos. No nos metas en tentación. No está diciendo aquí, Señor, no me metas en tentación, no me empujes para que sea tentado. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que no permitas que entremos en tentación. No permitas que nosotros cedamos a la tentación. Vamos a ser tentados. En Santiago habla específicamente, bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando venga el tiempo de prueba. Y tentación y prueba son la misma palabra en el original, porque la tentación es un tipo de prueba. Es una prueba, ¿verdad? Y en medio de esa prueba, en medio de esa tentación, Señor, no permitas que entremos en tentación. Se trata de que Dios derrame su gracia en nosotros para que no caigamos en las garras del maligno. Pero la otra parte de esa súplica y petición que clama a Dios por protección dice, mas líbranos del mal. Estamos clamando aquí por protección contra los peligros que nos rodean. Estamos hablando aquí de un reconocimiento de que nosotros por nosotros mismos no somos suficientes, y que Dios es suficiente y que Dios es fuerte, y más fuerte es el que habita en mí que el que está en este mundo. Y en virtud de la fortaleza de Dios y en virtud del poder del poder de su fuerza, el Espíritu Santo que ha venido a tomar su lugar de morada en nuestras vidas, entonces líbrame del mal que me rodea, de los peligros que me rodean. Reconociendo cuál es nuestra verdadera lucha, que es contra potestades, principados, potestades de este siglo. Efesios 6:12. Y luego termina esta oración con una expresión de nuestra devoción a Dios. Fíjense lo que dice, una expresión de alabanza a Dios, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está declarando otra vez, está reiterando otra vez que su reino le pertenece a Él y que su reino es inconmovible, que ese reino es el poder, que Dios es poderoso, que Dios es glorioso
Y dice, por los siglos de los siglos, habla de eternidad. Y ante eso nos rendimos. Entonces, hemos visto esos 5 componentes de la oración que Jesús nos enseñó. Primeramente, una declaración de nuestra relación con Dios. Segundo, una declaración del atributo y carácter de Dios. Tercero, de una rendición a Dios. Cuarto, entonces la súplica y petición de nuestras necesidades naturales, espirituales y por protección. Y 5, nuestra devoción a Dios. Y cuando oréis, Jesús decía, no oréis con vanas repeticiones, pero cuando tú estés orando en lo privado, en lo más privado, en la parte más donde solamente es entre tú y el Señor, tú vas a orar bíblicamente, porque orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Habiendo desglosado la oración que Jesús nos mostró, vamos a pasar al libro de Nehemías, capítulo 1, versículos de 5 al 11, por favor. Y vamos a ver un ejemplo aquí de cómo Nehemías, y les contaré que hace unos días en Netflix estábamos viendo una serie de documentales de viajes, ¿verdad? Pero hubo un día, uno de esos viajes que él lo dedicó a la nación de Irán, la República Islámica de Irán. Y es interesante porque Irán, Irak y todos esos países vecinos, que eran lo que se conocía antes como la antigua Persia, ¿verdad? Israel fue cautiva, fue cautiva y fue cautiva de los persas. Y Dios siempre en su misericordia y en su gracia, Él levantaba a un líder entre su pueblo de Israel para que estuviera en lugares de confianza ante el gobierno, los reinados de esa nación enemiga bajo la cual Israel estaba cautiva. Estamos hablando de Persia, la antigua Persia, que era una nación idólatra, una nación que adoraba a otros dioses. Y Nehemías era el copero del rey. De todas las cosas, él era el copero del rey. Era la persona que el rey le servían su comida y Nehemías probaba para asegurarse que no estuviera envenenada, o del vino y todas esas cosas. Él la probaba primero. Eso era una posición de extrema confianza. Y entonces resulta que Nehemías, su corazón estaba quebrantado porque él sabía que en Israel, su corazón estaba en Israel. Estaban aquí en la antigua Persia, pero estaba en Israel. El muro estaba, la obra de edificación del muro, el muro estaba en ruinas. El muro de Jerusalén estaba en ruinas. El muro de Jerusalén representaba protección. Y su corazón desfalleció. Y entonces el copero del rey, Nehemías, copero del rey, no se atrevía a hablarle al rey Artajerjes acerca y Artajerjes notaba que él estaba triste, pero él como que había como temor de pedirle, de hacerle esa petición. Así que Nehemías oró delante de Jehová. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes. La necesidad de Nehemías, como Nehemías se sentía, la carga que tenía Nehemías, pero él la puso delante de Dios primero, antes de dirigirse al rey, que era un rey pagano. Que el rey que lo mismo pudo haber dicho que sí, o pudo haber dicho que no. Un tremendo riesgo. Nehemías capítulo 1, versículos de 5 al 11. Nehemías orando, acuérdate ahora de la palabra, perdóname. Nehemías capítulo 1, versículos de 5 al 11, dice, te ruego, oh Jehová, de los cielos,
fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, él se puso por delante, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Me detengo aquí. Primero, ¿cuál es la parte de la oración? ¿En qué consiste? Nehemías está declarando su relación con Dios. Te ruego, oh Jehová de los cielos. Y luego está diciendo, fuerte, grande, temible. Atributos de Dios en el versículo, la segunda parte del versículo 5. Te ruego. Eso es súplica y petición. Saben que no tiene que ser en orden. Pero sí, hubo súplica y petición. Te ruego. Y luego atributos de Dios. Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Atributos de Dios y lo que hace Dios. Guarda el pacto y la misericordia. Luego versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos. Súplica. Esté atento tu oído. Empieza con súplica, te ruego. Y es como que en esos atributos de Dios es como que está en paréntesis, pero lo está diciendo, está declarando quién es Dios, a quién estoy orando. Estoy orando a Jehová, estoy orando a Yahvé, estoy orando al Dios de los cielos, al grande, fuerte. Y luego continúa la súplica, esté atento tu oído, escucha mi oración. Y luego, en la segunda parte del versículo 6, dice, confieso los pecados de los hijos de Israel. Hay confesión. Confesión. Y luego, vamos entonces a la siguiente. En el versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? En esa confesión de Nehemías, Nehemías está apelando las promesas de Dios. Dios no necesita que le recordemos sus promesas, porque Él no se lo olvida. Él todo lo conoce, pero sí Él se regocija con nosotros. Conocemos las Escrituras y conocemos las palabras que Dios ha declarado y conocemos y se los decimos, Señor, tú dijiste, conforme a eso, Señor, yo apelo, Señor, recuérdate y haz. Entonces, versículo 10, ellos pues son tus siervos, los hijos de Israel, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahí hay intercesión, está intercediendo. Es como decir, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños y hacían algo malo y venía papá a castigarlo, pero venía la voz piadosa de mi esposa, la madre de mis hijos. Él es pequeño, él no sabe lo que está haciendo. Y yo por dentro, él sí sabe lo que está haciendo, pero él no sabe, perdónalo. Y así para aplacar. La misma manera que
en muchas ocasiones Dios, ¿verdad? Sus siervos le intercedían delante de Dios, clamando por misericordia. Eso es lo que está pasando aquí, intercesión. Y luego dice, te ruego, oh Jehová, súplica. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y entonces, te ruego, escucha nuestra oración. Y entonces, luego en el versículo 7 está la petición específica. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Fíjense todo este contenido de oración, súplica, atributos de Dios, súplica, confesión, intercesión, súplica y la petición específica. Nosotros muchas veces escuchamos en la televisión, en ciertos canales, donde se predica el evangelio de la prosperidad, desde que tú lo reclamas y eso va a ser, donde se distorsiona lo que es el espíritu y el corazón de lo que es la oración bíblica, y lo confunden con una cuestión de un reclamo a Dios en lugar de un reconocimiento de quién es Dios. Y fíjense que Nehemías solamente dedicó una oracióncita a la petición, concede. Y el resto es historia en Nehemías. Porque orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Y cuando oramos bíblicamente conforme al corazón de Dios, Dios escucha nuestra oración y Dios responde la oración. Orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Finalmente, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Y esto, fíjense una cosa. Estamos hablando aquí de la oración, la famosa oración de Jabes, por la cual se escribió un libro de Bruce Wilkinson, La oración de Jabes. Y ese libro es muy bueno, pero también otra vez se ha distorsionado el tema de la oración de Jabes, como decir, Dios responde lo que tú sea que tú vayas a orar, Dios te va a responder, porque Dios te va a responder, punto. Y tú lo reclamas y Él responde. Y si vemos, y no vamos a tocarlo en este momento, pero si vemos aquí primeramente considerar de dónde es Jabes, de la tribu de Judá, antes de estos dos versículos estar ahí, hay una genealogía de la tribu de Judá. Hay también una genealogía de que Jabes, hablaba de Jabes como una persona que había sobresalido aún delante de sus hermanos, o sea que me da a entender que había una relación y una devoción con Dios directamente. Y en base a su relación con Dios, Jabes oró e invocó a Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Vamos a ver aquí las partes, porque en esa oración ahí hay mucho. Primero, él invocó a Dios de Israel. Jabes oró a Dios. Había una situación de relación con él y su Dios. Un reconocimiento de a quién él estaba orando. Y entonces, en base a eso, oh, si me dieras bendición. Si me dieras bendición. Y luego, y ensancharas mi territorio. Quiere decir, está hablando de prosperidad, está hablando de el territorio de influencia, ¿verdad? Conquistar en influencia. Y esa es la oración que Dios desea que nosotros hagamos. No mi territorio en adquisiciones, en pertenencias aquí lo natural. Es territorio de que por medio del evangelio
yo sea una persona de influencia en la comunidad, en mi lugar de trabajo, en el lugar de mi entorno, de mi familia, en todo. Ahora mismo estamos orando aquí para que la palabra de Dios sea influencia por toda la faz de la tierra, en todo el mundo de habla hispana. Porque estamos hablando en español, no es por cuestión de racismo, es por cuestión de lenguaje. Hablábamos el lenguaje español, así que todo el mundo de habla hispana, a quien nosotros nos estamos dirigiendo específicamente, seamos influencia, ensancha mi territorio. Estamos hablando aquí de que tú estás orando al Dios Todopoderoso, a tu Padre Celestial, Jesús, ¿verdad? Como decía, reconociendo quién es Él, pero reconociendo también que su gloria sea esparcida por toda la faz de la tierra. Y luego está hablando de protección. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Protección, protección, protección contra el maligno alrededor. Protección, y dice, para que no me dañe. No que me librara del mal para yo exaltar mi poder y mis riquezas ¿verdad? No. Que tú me libraras del mal para que yo no me corrompa delante de ti. Eso es lo que tiene que ver la oración de Jabes. Y así es como hemos de orar nosotros. Y dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Está hablando de bendición de Dios, está hablando de prosperidad para la gloria de Dios, está hablando de protección contra el mal y el pecado que lo rodea, y está hablando de preservación para que yo no me corrompa, no me dañe. De manera que orar bíblicamente es orar conforme al corazón de Dios. Yo sé que Dios nos ha estado hablando en esta mañana. Yo sé que Dios quiere tratar con cada una de nuestras vidas. Y en un momento vamos a estar orando. Pero quiero dejarle con esta exhortación final. Número 1, que tu vida de oración sea bíblica. Que tu vida de oración sea bíblica. Número 2, que tu vida de oración sea un reflejo de una vida rendida ante Dios. Que tu oración refleje rendición a Dios. No una demanda, me tiene que sanar, o lo tiene que sanar porque yo pagué. No. Sea un reflejo de una vida rendida a Dios. Número 3, que tu vida de oración ponga a Dios en el trono soberano de tu vida. Señor, yo reconozco que tú tienes el poder, que tú eres fuerte, que tú puedes sanar. Y yo clamo a ti para que tu soberana voluntad sea hecha. Número 4, que tu vida de oración muestre, escuchen bien, muestre una ambición piadosa por todo lo que Dios tiene preparado para ti. Una ambición piadosa. Jabes, ensancha mi territorio. Nehemías, concede a tu siervo y dale gracia. Una ambición piadosa. El ser ambicioso, no es nada malo con ser ambicioso, pero la ambición, la cuestión es, ¿en qué estriba tu ambición? ¿Tú vas a estar en ambición por tus propios intereses o tú vas a estar en ambición por los intereses de Dios? Finalmente, que tu vida de oración sea conforme al corazón de Dios. Porque orar bíblicamente es orar
conforme al corazón de Dios. Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos.